Romanos 9:3. Sí, Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿Quiénes eran los parientes de Pablo según la carne? sus hermanos. ¿Qué significa según la carne en ese texto? Según la carne era según el linaje judío. O sea, Pablo fue engendrado por quién? Era un hombre normal, fue engendrado por un padre normal. Entonces, según la carne significa, en tus palabras sencillas, ¿qué significa según la carne en ese texto entonces? Según la carne. La genealogía, su sangre, hablando de su pueblo judío, de su linaje. Entonces, ser según la carne significa ser engendrado por un hombre. ¿Sí? Correcto. Ahora léeme el versículo 5. La primera parte. Sí. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Entonces, ¿Cristo vino según la carne de quién? De María. ¿De María? ¿Sí? O sea, que la mujer se preñó ella sola. No. El Espíritu Entonces, Santo ¿cómo es vino que viene de los patriarcas según la carne? porque es hijo de María. Sí, pero dice que viene de los patriarcas según la carne. Correcto, según la carne es porque María pertenecía al pueblo judío. Correcto, pero en el versículo 3 me dijiste que ser según la carne es que lo engendró un hombre, ¿correcto? Pero cuando ¿Sí? hablamos en el caso... José. Sí. José, en el verso 3 tú me dijiste que según la carne significa que Pablo fue engendrado por un hombre, ¿verdad que eso dijiste? Sí. Y en el sí, versículo 5, según la carne, ¿ya no significa lo mismo? Es que, entonces para ti Cristo fue engendrado por un hombre. Contéstame la pregunta, es una pregunta. En el versículo 3, según la carne, significa ser engendrado por un hombre, pero en el versículo 5 no significa ser engendrado por un hombre. Según la carne, no significa ser engendrado por un hombre. ¿Correcto? ¿No significa lo mismo? Sí. Sí, entonces Jesucristo fue engendrado por un hombre. Sí, pero hablemos de la Pero genealogía. espérate. A ver. Entonces Jesucristo sí fue engendrado por un hombre. No. Es que tenemos que ver la manifestación. Espérate. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo es hijo de los patriarcas según la carne si no lo engendró carne? Es que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Correcto, entonces el Espíritu Santo es carne. No, en ninguna manera. Pero espérate, entonces, ¿por qué el texto dice según la carne? No, es que tú quieres que porque dice ¿Quién según lo la carne... engendró para ser según la carne? A ver. Contéstame. No, es que correcto. Yo creo que tú me estás respondiendo con ¿Quién preguntas. lo engendró para que fuera hijo de los patriarcas según la carne? ¿Lo engendró un espíritu para que fuera según la carne? Obviamente la manifestación del Espíritu Santo. ¿El espíritu es carne? No. Entonces un espíritu engendra carne. Tomado del linaje según los ¿Quién patriarcas es que el era que María. engendra carne? Yo Lo vamos a creo leer que en la Biblia para que terminemos esto porque no sabes ni lo que estás diciendo. No, yo vamos creo a ir a que tú Juan estás capítulo entendiendo. 1, versículo 11 al 13. Vamos. Juan Vámonos, pues. capítulo 1, versículo 11 al 13. Ok. Vamos a leerlo. Es lo que vamos a hacer. Dice el 13, los cuales... 2. Ajá. 12. Capítulo 12 y 2. 13. Ok. Capítulo 1, versículo Más. 12 y 13. Mas a todos los que recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo engendra a Dios? ¿Por voluntad de carne y de sangre? No. ¿Cómo engendra a Dios?
de Dios, ¿verdad? por voluntad de Dios. Correcto, pero no engendra de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, ¿verdad? No, De carne dice ahí, ¿verdad? No engendra de carne, sí. ¿verdad que no? No. Correcto. Por Y en voluntad, Romanos 9:5 dice que Jesús vino a los patriarcas según la carne, ¿verdad que sí? Ujú. Pero Dios no engendra de carne, ¿verdad que no? No, Entonces, ¿de quién era hijo de Jesucristo? de Dios. ¿Y Dios engendra carne? Aquí dice que no, el verso 12 Pues y yo es lo 13. que estoy viendo. Ahí dice que no engendra carne. Pero cuando dice que es un engendrado según la carne, está hablando de su linaje, tomando Correcto. sangre ¿Y el linaje quién del lo daba? ¿La cuerpo. mujer o el papá? Obviamente que Ujú. el linaje, obviamente que el varón. Oh, Pero entonces, ¿quién obviamente, engendró? Entonces, ¿quién obviamente engendró? Dios, a ver, obviamente Dios no iba a manifestarse en un hombre porque un hombre no tiene vientre. Obviamente Dios ocupa a una mujer Entonces, ¿Jesucristo es linaje de David o no es linaje de David? en la carne del linaje de David, pero Pero ¿y cómo va a ser linaje de David si María era levita? ¿No era del linaje de David? María no era del entonces, linaje de David. entonces María no era judía. María no era No judía. perte- María, no- escúchame. Perdón, José, ¿no era judía José, María? José, María era Dime. levita. María era levita. ¿Los levitas no pertenecían al pueblo de Israel? Voy a volverte a preguntar. ¿Jesús era No era judío parte- o era levita? No era parte de... Es que los Voy a levitas volverte a eran judíos. preguntar. ¿El Jesús era judío o era levita? Judío. Y entonces, ¿cómo va a ser judío si es hijo de María solamente? Entonces tú excluyes a los María era levitas. A levita, ver, José era judío. tú excluyes a los levitas del pueblo judío, ¿no? Como pueblo de Dios. Oye, los levitas no eran de Judá. Ajá. Ajá. ¿De qué Eran de la linaje tribu de venía? Leví. ¿Y Leví de quién era hijo? Estamos hablando de la tribu que vino Jesús. ¿De cuál vino? ¿De cuál tribu? ¿De Judá o de Leví? No. A ver. José, Acuérdate José, me debes una acuérdate respuesta, José. Acuérdate que Pablo dice... José, no te vuelvo a repetir otra vez. Es sin respeto que no contestes mis preguntas. Ok, yo Te voy a volver a también te preguntar. quiero hacer Jesús, ¿era de la tribu de Judá o de la tribu de Leví? de la tribu de Judá. Correcto. José, ¿era de la tribu de Judá o de la tribu de Leví? De Judá. Entonces, Jesús, ¿cómo es que es de la tribu de Judá? Si solo vino de María. ¿Por qué tú haces separación entre los levitas y la tribu Correcto. ¿De dónde iba a venir el Mesías? A ver, ¿De dónde? a ver, Escúchame, ¿por qué? José, el rey de Israel, ¿de dónde era sacado? ¿De la tribu de Judá o de la tribu de Leví? ¿De dónde salía? De Judá. Entonces, ¿no puedes ver Ajá. que es chocato con una roca? María era levita. José era de la casa de David, de la tribu de Judá. José. Lucas capítulo 2. ¿Lo quieres leer? Los primeros versículos. José era de la tribu de Judá, de la casa de David. Ser de la casa de David era que era del palacio. Era hijo legítimo, heredero al trono, si hubiera habido rey de Israel en ese tiempo. Era José el levita. Ve, José era el de Judá. María era prima de Elizabeth. Y según Lucas 2, versículo 3 al 5, Elizabeth era hija de Aarón. No era hija de David. José sí era hijo de David y era hijo de Judá. María no viene de Judá. Entonces, cuando María dice no- según la carne, era hijo de, está hablando de linaje de hombre. El O sea que que daba María el no- linaje María- era el hombre, no era la mujer. Porque si María hubiera era sido gentil. cierto, déjame terminar. Para ti era gentil, María. Déjame terminar. Ajá. Vamos allá. Si el rey de Israel viniera de la tribu de Leví, entonces debería de haber un rey de Israel que fuera de la tribu de Leví. El problema es que todos eran hijos de David, de la tribu de Judá. Y no hay ninguna prueba de que un hijo de David, que alguien se sentó en el trono de David siendo de la tribu de Leví.
ni de ninguna otra tribu se podía sentar en el trono. Porque Dios dijo en su profecía, no se quitará el cetro de Judá. ¿Notas? No se quitará el cetro de Judá, no dice de Leví. O sea, Jesucristo viene de Judá, viene de David, engendrado por un hijo de David. Ahora, la mentira del cristianismo es que nació virginal, que lo engendró el Espíritu Santo. Pero si lo engendró el Espíritu Santo, entonces Mateo mintió en Mateo capítulo 1, versículo 1, cuando dijo, genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Nota lo que dice Mateo? Dice que es hijo de David. No dice que es hijo de otro lado. Entonces, correcto, una preguntita, hermano Selvin. Entonces, en otras palabras, según lo que explicas, ¿ustedes creen de que Jesús no fue engendrado por el Espíritu Santo? No hay ningún texto que diga que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. No existe. Ok, y entonces fue engendrado por José. Por su papá, correcto. Ok. ¿Quiere que leamos un último versículo a ver si lo niegas? Lucas 2:48, vamos. Sí. Voy allá. Está interesante. Casi tiene una similitud a la doctrina de los testigos de Jehová, la enseñanza que das. Yo no sé, lo que me quieres etiquetar. Ustedes lo único que hacen es etiquetar. A ver. Necesito que me leas el versículo. Capítulo 2, versículo 48. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Quién dijo eso? María. María. La mamá. Sí. ¿Qué dijo ella? Tu padre y yo. José, yo no sé qué tan unicitario eres, pero lo único que puedo ver es que te noto que eres una persona respetuosa y posiblemente estás en busca de la verdad. Sigue escuchando mejor. Escucha la posición unitaria. Es la unitaria bíblica. ¿Por qué no aceptas otra?